¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, ese soy yo y este es el equipazo que ahora les voy a presentar. Largamos formalmente la semana, aunque nosotros la largamos el domingo en esta previa del 25 de mayo que nos encuentra, bueno, en esta especie de fase 1 tuneada. Y claro, fase 1 tuneada. La primera pregunta es, vos pensás en tu casa igual que todos, la desconfianza reina, decís, ¿seguro que termina el 31? Bueno, en principio parece que sí, esta es la palabra oficial empeñada. Y recordá ese proverbio que vamos a modificar, no sé exactamente cómo dice, pero algo así como nunca des una orden si no estás seguro de que te van a obedecer. Esto es, el gobierno sabe que no tiene mucho margen más del 31 y estirarla, porque la gente no va a poder obedecer. De hecho, te habrás dado cuenta en tu barrio, en tu provincia, que el acatamiento es alto, pero no a la vieja usanza del año pasado. La gente no da más. Entonces se cumple todo lo que uno puede. Y hay un margen que debería cumplirse en donde falla. Hay algo ahí que está fallando. Va a servir estos 11 días iniciales, más los 2 días que se van a ir agregando de fines de semana en términos de lo que algunos llaman las aperturas valvulares. Abro 2 días, y, digamos, cierro 2 días intensamente, después abro. ¿Va a servir eso? Pronto lo sabremos. Y en el medio un montón de cuestionamientos. Los controles que están haciendo son, como dice y ahora les va a desarrollar Rolo Barbano, testimoniales en rutas de la Argentina, en accesos a la ciudad. Rolo Barbano le dice de este modo, son testimoniales, son para disuadir, para desalentar que vos salgas. Esta es una estrategia. Había mucha gente enojada, teniendo que mostrar documentación, llegando tarde. Circulaban videos de médicos, de médicas que estaban demorados con pacientes en salas de espera esperándolos, porque claro, se hacían cuellos de botella. Y en el medio la política. Carlos Bianco es el jefe de gabinete de Axel Kicillof y apeló a un discurso de temporadas anteriores. Vos decís, ¿esto se sigue usando o ya lo metiste en una bolsa de consorcio negro y lo regalaste al Ejército de Salvación? ¿Ya no se usa esta temporada? Sí, el kirchnerismo sigue usando culpar a los medios que ellos llaman hegemónicos de querer contagiar, de querer ser amigos del coronavirus. Es el círculo de amigos del coronavirus. Seguramente nos incluyen a nosotros. Deberían escuchar con mayor sintonía, sintonía fina en el oído. Nosotros no inventamos el fracaso de las negociaciones con Pfizer, ni la demora en las llegadas de vacuna, ni el vacunatorio VIP o Gate. Esa es la realidad. En el medio también Patricia Bullrich hizo una acusación, después se desdijo, no se desdijo, reafirmó y redobló. Ahora vamos a mostrarles de qué se trata. El laboratorio Pfizer hizo un comunicado, Alberto Fernández la va a denunciar y Ginés González García también la semana que viene. Todo esto es el menú y ahora sí puedo presentarles a Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Rolo Barbano. ¿Qué tal? Qué gusto estar acá. Bien, está Pérez Marc. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches. El doctor, ¿cómo vas, Doc? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Métete en esta primera conversación desde el punto de vista de tu profesión. Rolo, vos dijiste recién controles testimoniales. ¿Por qué usaste esa palabra? Porque la realidad es que no le están haciendo causas penales a nadie, los secuestros de autos son mínimos, por no decir ínfimos, y no se condice el dolor de cabeza que le generaron a tanta gente con los resultados. O sea, se lanzaron a la Panamericana a frenar el tránsito y lo único que hicieron durante todo el día fue secuestrar 3 autos. Digo, es absurdo lo que están haciendo y no es un error. Esto lo quiero dejar bien en claro. Esto no es un daño colateral. Lo que vimos hoy en la Panamericana de 1 hora y media, 2 horas de los autos trabados en el tránsito para poder pasar, no fue un error, fue buscado. La idea era decirle a la gente, no te metas en la Panamericana mañana. Porque la vas a pasar mal. ¿Por qué la vas a pasar mal? Porque no tenemos otra forma de frenarte. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene permisos para circular y porque casi ninguno de los agentes que están controlando esos permisos tiene los lectores de QR que prometieron que iban a tener.
Dicho en otras palabras, yo en este momento a la policía le puedo mostrar cualquier cosa y el policía que me mira el permiso no tiene cómo saber si le muestro una foto, si le muestro el permiso de Osvaldo, de mi hermana, de mi tía, porque lo que hacen los policías es mirarlo y decirle, siga. Está bien, a ver, una cosa es como el mundo es, o una cosa es como Argentina es, y como el mundo y Argentina debería ser. Son dos planetas diferentes. Sí. ¿Cómo debería ser en una versión mejorada esto? ¿Cómo debería ser? Que esté muy claro quiénes pueden circular y quiénes no. O sea, que la cantidad de permisos de esenciales sea muy limitado, que solo pueda ser esencial el médico, el que tiene un supermercado y dos más. Además, Digo, no quiero dejar en claro este punto, Adri. Hay muchas vías para tener el permiso. Primero. Segundo, no se controlan bien los permisos y la gente ya vio la temporada 1 de esto, o sea, el año pasado, con lo cual ya todo el mundo sabe cómo tener un permiso más o menos para pasar los controles. Bueno, pero entonces la pelota está del lado de nosotros, de la ciudadanía, no de todos nosotros. Pero hablaban de un 10% de transgresores, ya arman un lío bárbaro. bueno, pero el tema es que el permiso es una declaración jurada, no es algo que te concede una autoridad o que te concede en Europa. Por ejemplo, el permiso te lo daba tu empleador. El problema que tenemos es que como nuestro porcentaje de informalidad es tan alto, lo tenés que pedir vos. Y hay otra cuestión que tiene que ver no solamente el control del QR, es decir, del código que aparece en el permiso por las autoridades. Nunca se cruzó con la tarjeta de viaje, por ejemplo, que sería muy sencillo de hacer. Yo sé que Osvaldo. muchas veces parece que son dos países, pero efectivamente son dos países. La realidad que están contando es la realidad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En gran parte del país hubo hasta a trabajadores que le sacaron las motitos, por ejemplo, en Chaco, a un señor que estaba tomando mate en Santa Fe en un parque, lo sacaron. Digo, hubo problemas en Neuquén, en La Rioja, en gran parte del país. Versiones autoritarias. Muy autoritarias. Digo, hubo gente presa en La Rioja, hubo, por ejemplo, una manifestación en Neuquén en donde, ¿sabes? En Neuquén no te anotás para ponerte la vacuna. Vas y haces la cola en un hospital y te agarrás a trompada con quien haya en la cola del hospital para darte la vacuna, no es por edad. Digo, esto está pasando en gran parte del país, en Misiones está pasando lo mismo. Debo decir que no estás empadronado. No estás empadronado ni en Misiones ni en O Neuquén. sea, En no Neuquén, importa si tenés la edad o no, si tenés comorbilidades o no. ¿Vos decís que no? No. Sí, esto es así, digamos. Pero además, esto pasa no solo ahí. Digamos, y por ejemplo, en Neuquén lo que hicieron esta mañana fue sentarse los vecinos en la zona de los bares porque dijeron, nosotros estamos acá al aire libre y nos vamos a quedar acá. Digo, y la policía tuvo problemas en Tucumán, en muchos lados. Bien. Doctor, primero como ciudadano, como si se pudiera escindir la profesión del ciudadano, cosa imposible. ¿Ves más controles? ¿Qué te parece la circulación? Veo menos circulación, yo circulo bastante y la verdad, a la noche no hay nadie. O sea, realmente. Hoy tuve que circular, tuve que ir a trabajar y también no vi mucha gente. Veo más policía en la calle recorriendo, me pareció por lo menos en los barrios que atravesé, me pareció que vi eso. Sabía que estaba el tema del control en, creo, Panamericana, para pasar de capital a provincia, si no me equivoco, y como que estaba muy complicado, digamos, que realmente uno desestimaría pasar si no tiene que pasar por alguna razón. No sé bien cómo es si sos personal esencial y tenés que ir rápido para la provincia, ahí no Tenía que tengo hacer la idea fila. cómo es. No tenés forma, porque hay un problema. Porque en algún Los momento nos controles. habían dado a nosotros, yo pasaba directamente... Claro, pero ¿sabés qué cambió hoy? Que en lugar de hacer el control en el peaje, que es donde se te permite a Claro, vos, por en el ejemplo, peaje. habilitar una cabina para los médicos. Exacto, así era. Los Así era el médicos año pasado. Van por ahí. Lo que hicieron fue un cuello de botella en el medio de la Panamericana. Y ahí no hay forma de discriminar. Porque todos Claro. tomamos los mismos carriles. Si vos achicás los carriles, pasan de 6 a 3 en el mejor de los casos. Ahí, hasta que llegan al control, van todos con el mismo ritmo. Bueno, menos mal. ¿Qué hubiera sido si hubiéramos tenido tiempo para preparar esto? Si hubiéramos tenido, por ejemplo, un año, ¿no? Para pensar cómo se hace un cuello de botella o si hay un carril exclusivo para urgencias, ambulancias y médicos. No tuvimos un año, sí tuvimos un año y estamos con estos cuellos en donde a lo mejor se necesita ese médico, hay pacientes esperando y no llegan porque el embudo es para todos y todas, es democrático en eso, todos al asador. Pero en esto para mí es más sencillo. El último martes el presidente dijo, no se resiste una fase 1. ¿Qué pasó 2 días después? Se anunció algo muy parecido a una fase 1. Entonces vos, yo no por defender a nadie, en 2 días no podés armar un esquema que en realidad no es demasiado difícil porque es cuando los que vamos por la autopista, a la izquierda habilitás a los médicos y a los... Yo hoy crucé en un control
por la Perito Moreno, donde me pararon, donde me dijeron que mi permiso estaba mal cuando mi permiso estaba bien, pero no es el problema ese, porque yo perdí 5 minutos, pero yo iba atrás de una ambulancia, o sea, ridículo. La ambulancia tendría que haber pasado por otro lugar. El año pasado había carteles unos cuantos metros antes, 500 metros antes, diciendo para el personal esencial sanitario. Es así, Sí, ¿no? sí, pasabas por los peajes directamente, estaba con cartel naranja, creo que Claro, era. por eso lo que digo es que no hay previsión de nada y ese es el problema. Entonces, como antes decía Rolo, lo de hoy es una demostración para decir, guarda el miércoles, cuando decíamos ayer, el miércoles empieza la verdad de la milanesa, guarda el miércoles, los que no tienen permiso les va a pasar esto. Bien, porque hasta ahora venimos como en una cantidad de días que están medio artificiales. La verdad es, después de los feriados, el miércoles, cuánto nivel de actividad real se va a retomar. Ahora vamos a ver si esto sirve o no con el doctor, una mirada desde el punto de vista médico. Pero la ministra de Seguridad, Frederick, dijo, aquel que se fue, por ejemplo, a la costa y no tenía las condiciones o no tenía permisos, ¿qué le va a pasar? Bueno, quienes viajaron el fin de semana no podrán volver a sus casas hasta que termine el confinamiento. Sí, esto sería hasta el lunes que viene, supuestamente, si no tenés un permiso esencial. Pero la realidad es que en la costa no hay nadie, no recibieron a prácticamente nadie. Los hoteles en Mar del Plata, por ejemplo, están cerrados. Y la mayoría de la gente que fue la que tiene casa y la que evidentemente estaba calculando pasar la cuarentena allá. No hubo mucha gente. Pero si quiere volver, suponete, lo que quieras, quiere volver. En la salida de Mar del Plata no hay controles. No, en la yo ruta te 2 no te van a Sí, pero agarrar. más allá de eso... El que se fue, No. perdona, redondeemos esto y voy a Osvaldo. El que se fue a su, no sé, consiguió un lugar alejado, una casa quinta, lo que sea, un country, ¿no puede volver? Mirá, la ministra amenaza con que no van a poder volver y la realidad, lo que vemos en la autopista es que sí van a poder volver. Yo no le quiero dar el mensaje a la gente de que rompa la cuarentena, pero la verdad es que hoy pasaba todo el mundo por los controles. Primero- Vos mostrabas un permiso así... Pero te comías dos bueno, horas. pero no una causa judicial. Frederick ¿Qué? dijo, van a tener una causa penal. Y la verdad es que la orden que le dieron a las fuerzas federales fue, no le hagan causa penal a nadie porque no hay ánimo, no hay una situación que permita bancarse esa situación. A la gente puteando porque le abrieron una causa penal o porque le secuestraron el auto. Insisto, Pero 3 autos secuestraron en todo el día. Pero primero, Osvaldo. ¿qué tiene de sanitario no dejar volver a la gente a su casa? Segundo, ¿cómo saben si se fueron este fin de semana o se habían ido una semana anterior por alguna otra cosa que la gente tenga que para hacer? ¿Qué saben si cuando salieron no tenían, no estaban rompiendo ninguna regla y podían hacerlo? ¿Qué saben? ¿Cuáles son los intereses y necesidades de la gente que tuvo que salir? Todos creen que fueron a la costa solamente a comer cornalitos. Por ahí también fueron solamente para eso, pero había derecho para hacerlo. No podés hacer una legislación para atrás y decir, vos te fuiste el jueves pasado, ahora no podés volver. Me lo hubieras dicho el jueves pasado. No, Bien, en realidad a mí es me toda una- parece que todo el tiempo de lo que hablamos es de tratar de disuadir, de desalentar y que sepas que por ahí vas a estar clavado 2 o 3 horas. Sí, bueno, pero no lo es pueden hacer así. así. No, pero no lo pueden hacer. ¿Cómo se haría? Pero Es lo que tiene te ser mucho más decíamos. claro. Claro, tiene que ser sumamente claro. Si vos vas a hacer un confinamiento, tiene que ser un confinamiento. No esta cosa, bueno, está bien, si salís, y si no, ojo, no vuelvas a tu casa. Se vuelve a hacer, a además decírtelo culpabilizar después, al ciudadano. Y se vuelve a culpabilizar al ciudadano en una crisis sanitaria que nos excede. Pero déjame explorar en tus creencias. ¿Vos decís que debería ser más estricto el No, no confinamiento? son mis creencias. Yo no digo que debería ser más estricto. ¿Lo Digo que toleraría la sociedad? en los países que se hizo este confinamiento, se ha puesto como ejemplo desde las autoridades, España y Francia fueron por ahí. Bueno, ahí, no lo digo yo, ahí en Francia lo que había era un toque de queda Claro. basado en una ley parlamentaria sancionada con consenso de todos los partidos, en donde establecía claramente cuáles eran las obligaciones de los ciudadanos, cuáles eran las La penalidades. pregunta es, ¿de qué sirve una cuarentena media? Es un confinamiento que no es tal, que no termina de ser tal. ¿De qué sirve? Bueno, realmente? preguntémosle al doctor. Vamos a aprovechar. Tengo una idea. Hay un médico en la mesa. Tenemos un médico en la sala. Responde este debate, resolvelo en un párrafo, si podés. Bueno. Fuiste a Juana Viale, ya podés hacer esto. No, está bien. Es difícil, la verdad que es complejo. Yo te digo, a mí me parece, no soy epidemiólogo y los epidemiólogos tienen más datos que yo en esto y más conocimiento, pero tratando de poner un poco de sentido común a todo lo que se dijo acá. Quizás es verdad que cuando vos no tenés la cantidad de vacunas que necesitas, porque hay escasez y no las tenés, y vas trayendo, necesitas hacer alguna otra cosa. Si vos no podés tampoco hacer
testeos y rastreos posteriores de esos testeos, digamos, que con sofisticación, porque realmente no es simplemente testear. Tenés que testear y seguir a la gente a la casa, vigilar que se quede, testearla de vuelta en la casa, ver quiénes fueron los contactos, ir a buscar los contactos. Es una estructura bastante grande que evidentemente no se pudo hacer. Creo que en ninguna jurisdicción se hizo en la Argentina. Lo que te queda es restringir la circulación. Entonces, restringir la circulación es lo más primitivo, si querés, pero ¿qué sirve? Ahora, eso lo tenés que hacer a mí me parece, con dos pautas fundamentales. No podés hacer lo mismo que hacías el año pasado, porque social y económicamente no podés hacer. Entonces tenés que pensar que cuando restringas vas a tener que desrestringir y volver a restringir, desrestringir y volver a restringir. Digamos, lo vas a tener que hacer en diferentes jurisdicciones, en diferentes tiempos, y volviendo a abrir y volviendo a cerrar, según lo que vos vayas viendo en tu curva epidemiológica, que por otra parte la estás mirando para atrás, porque vos te enteras todo 2 semanas después. Pero ponele que tenés una sistemática de esto y lo haces. Ahora, tenés que controlar que eso, cuando vos confinás, realmente la gente quede confinada, porque además tenés que aprovechar en esos momentos para vacunar todo lo que puedas con las vacunas que vas trayendo, que van entrando sistemáticamente en el volumen que te ingresen, digamos. Porque vos también sabés en qué zonas tenés que vacunar más o menos, porque tenés esta mirada epidemiológica general. Y por otro lado, me parece que si vas a hacer eso y vas a estar restringiendo y desrestringiendo y abriendo un poco la circulación, lo que tenés que hacer es muy claro en cómo organizar rápido la información, porque vos le tenés que informar a todo el mundo, como decían recién, 48 horas antes, vamos a hacerlo así, de esta manera, 2 semanas, volvés a cambiar, y por ahí cuando volvés no volvés a lo mismo que estabas, volvés a algo intermedio. Ahí hay un punto, ¿no? Entonces, tiene que ser una dinámica. Podría haber sido más sofisticado el modo de comunicación y ya por ahí protocolizado. Diego, Hubo mucho tiempo. Esto es lo que vos planteás. Protocolizado, ¿no? Pero no hay protocolizado porque la decisión que se está manteniendo en este momento se tomó en el día de ayer y antes de ayer, que es la siguiente, que es un poco lo que decía recién él. Ahora vamos a una fase de estos 9 días, que tampoco se entiende mucho, porque es no 9 y no 15, que te permite una lectura de decir, bueno, pasó una semana, voy a tanto. Pero hasta el 30 de mayo van a ser 9 días. Luego, y vamos a poner el potencial, porque se abrirían durante 12 días. Entonces volveríamos a la fase que teníamos la semana pasada, que no es la libertad total, sino el DNU anterior. Y luego de eso se volvería a cerrar. Entonces se empezaría a ganar, a partir de lo que decía también el doctor, que es, hoy entraron entre ayer y hoy entraron 1.600.000 vacunas más, y mañana anunciarían que están viniendo hasta 3 millones más en los próximos días. Con lo cual, vos tenés que entrar en un ritmo real de vacunar 1 millón de personas por mes, porque si no, perdón, por semana, porque si no, no sirve de nada. Entonces vamos a estar en eso. Y en ese camino va a aparecer también, la Ciudad de Buenos Aires lo va a hacer, que es adelantar las vacaciones, y esto recurro a vos que sos pediatra, adelantar las vacaciones de invierno, que en general van en el momento de mayor frío, ¿no? Es mediados de julio. Adelantarlas, ¿por qué? Porque también esos 15 días se los adelantás, volvés a mandar de alguna manera a los chicos a su casa y volvés a ganar en esas 2 semanas quizás 2 millones de vacunados más, ¿no es cierto? Lo mismo que decíamos en el pasado, vos vas ganando tiempo, digamos. Todas estas medidas vas ganando tiempo, y por un lado, con las restricciones vos lo que haces, frenás la circulación. No vas a solucionar el problema, no te van a caer los casos, no esperemos que haya una bajada de casos ahora, pero lo que te va a pasar es que no vas a colapsar el sistema sanitario. Por eso, entonces ahí con las vacunas vas a ver si estamos respondiendo, como intentando responder, y esto que vos planteás, la primera pregunta es, Pablo dice 15 días hubieran sido, digamos, ojo, la histeria hecha periodismo de decir, bueno, la libertad, ojo con las libertades, afectarlas, somos libres, y después decir, no, que tenía que ser más duro. Digo esta primera cuestión, pues, parémonos nosotros en un lugar que es el lugar en donde estamos convencidos y vamos con eso. Ahora, ¿sirven 9 días? Porque Pablo por ahí tiene razón, dice no, y otra gente dice no, 15 días es lo mínimo. Creo que 9 era el mínimo que se podía. Acá ya, de vuelta, estoy haciendo una lectura mía de lo que los epidemiólogos determinaron. Me parece que debe ser el mínimo 9, porque se podría haber hecho 14, 21. A veces uno dice 14 porque es por la semana, digamos, por 2 15 semanas. porque tenés la mano que son 5. O sea, los números son medio azarosos, pero en general lo que vos tenés que tratar es decir, bueno, por lo menos más de una semana, mínimo más de una semana, frenar la circulación. Porque con eso permitís por lo menos que se amesete. Que no colapse. Claro, Ahí lo porque cuando dijiste estás muy vos. cerca...
cuando está muy cerca de colapsar el sistema sanitario, vos por lo menos tenés que dejarlo como está, que no te empeore, porque realmente... Ahora, del año pasado a este hay una gran diferencia, que es que el año pasado estaba concentrado en las grandes ciudades, ¿no? Como en donde había aglomeraciones. Hoy se ve todo el país en nivel rojo. Eso significa que ya, ya no depende de la cantidad de personas. No, la segunda ola, digamos, hay que ver después. Yo creo que esto lo he dicho acá alguna vez. El mejor análisis va a ser el que sea dentro de 1 año y medio, 2 años, cuando vos puedas mirar para atrás y decir, bueno, esto funcionó de esta manera. Ahí vas a ver, claro, las olas, vas a ver todo eso. Argentina tuvo una meseta alta que le permitió funcionar con el sistema sanitario bien, pero que nunca terminó de bajar del todo, ¿no? Entonces, sí lo vimos en Buenos Aires. Hubo un momento que cuando sentimos la primera ola, vamos a poner ese nombre, tuvimos acá en Buenos Aires de repente una positividad muy alta, nada que ver a lo que tenemos ahora, que es mucho peor, y de repente bajó muchísimo para fin de año y se pasó como a las provincias. Y ahí medio que no nos enteramos mucho, pero hubo varias provincias donde el sistema sanitario estuvo bastante colapsado. Y ahora lo que parecería es, la positividad es mucho mayor, hay cepas más contagiosas, la gente ya no está cumpliendo las restricciones como se cumplían el año pasado, y obviamente hay una circulación muchísimo más importante. Antes vos no podías viajar entre provincia y provincia, no te podías subir un avión, hoy eso no pasa, y entonces lo que vas a empezar a ver es que fíjate que igual arrancó en el AMBA, pero enseguida ya se corrió a las provincias. Y ahí sí va a haber que ser muy precavido. Por eso digo, no solo es en el tiempo el tema de las restricciones, sino por jurisdicción. También vos podés ir aflojándole a las jurisdicciones que anden bien, por ahí, protocolizado según tus alertas epidemiológicas, decir, bueno, aflojo las restricciones en los Pero para eso también hay que testear bien, porque digo, el otro día Santiago Cafiero acá nos dijo, no, solo testeamos a la gente que tiene síntomas. A ver, cuando en el mundo están diciendo, no, hay que ir a buscar sin duda, a la gente para ver el que no tiene síntomas. Eso es mucho mejor, pero vos podrías tomar el indicador de camas de terapia intensiva, por ejemplo. Vos podrías, o sea, está bien lo que decís, y eso es más sofisticado de lo que yo te decía, y para eso tenés que tener una estructura muy importante. Yo no sé si el ministerio, ya cuando arrancó la pandemia, tenía la estructura como para hacer un testeo masivo. Pero pasó un año, pasó un año y 4 meses. Bueno, pero no es... bueno, no, a ver, no estoy justificando nada, digo, yo veo lo que fue sucediendo y yo imagino, dudo mucho que la gente de epidemiología, las conozco además, gente muy capaz, no sepan esto de testeo. Evidentemente no lo pudieron hacer. Ahora, si vos no lo podés hacer, entonces, bueno, lo que tenés que hacer es buscar otro indicador. Claro, y ahí el indicador puede ser la cama de terapia ahí intensiva. todos decimos, perdón. bueno, si no lo podés hacer, no me digas que lo que te estamos planteando Claro. es mentira o está mal. Decí, no tenemos, no pudimos, digamos, lo que pasa es que nadie quiere hacer una confesión de imposibilidad política, porque eso pero no después hubo una lo decisión, pagás. pero no una decisión del Ministerio de Salud de no encarar esa política. Sí, pero y no Es solo así. eso, y no solo eso, porque una cosa es, bueno, no lo pudieron hacer, ok, pero todo el tiempo la responsabilidad es nuestra. Hay hoy en este momento, según el Ministerio de Salud de la Nación, 12.600.000 y pico de dosis repartidas en todo el país, de las cuales se aplicaron 1.200.000. Digo, hay 1.400.000 dosis de vacunas que todavía no se aplicaron. Entonces, digo, tenemos que exigir claramente que se apure el operativo de vacunación, porque nosotros, digo, ya hay millones de argentinos que no pueden más. Entonces, estamos hablando 9 días, 15 días. Hay gente que no puede 9 días o 15 días. Y cuando pensamos, lo hacemos por cuidar la salud. Perdón, lo hacemos para cuidar el tema del COVID, porque la salud en otras circunstancias está muy descuidada. La salud mental, la salud emocional. Digo, los chicos tienen problemas, los grandes tienen problemas. Pensar que 9 días, 15 días, no sé, la salud, la verdad, lo que hay que hacer es exigir las vacunas y la rapidez en el operativo. Hablando de vacunas, contemos esto. Están encarando un estudio de una vacuna nueva con participantes de Argentina. Contá porque Sí. digamos, es interesante. Sí, bueno, pensando en esto, ¿no? Que la solución van a ser las vacunas. Y entonces los nuevos estudios de vacunas lo que permiten es que a la brevedad, si anda todo bien como parece venir en las fases anteriores en estas vacunas, cuanto más estudias vos, más vas a poder aprobar vacunas y más disponibilidad va a haber. En este caso, en Argentina, en la ANMAT se acaba de autorizar el estudio de una vacuna vegetal, o sea, de origen vegetal, contra el coronavirus, una plataforma muy novedosa que se llama Partículas Similvirus, V corta LP en inglés, que lo que hacen es así, vos ingresan el ADN en la célula de la planta, esta planta se llama Nicotiana bentamiana, particularmente se usa bastante en virología vegetal. Por ejemplo, hay vacunas para la gripe, para la influenza A y B de este tipo ya. Y lo que se hace es ingresa el ADN de la proteína spike, de la proteína de la espiga, y lo que hace la planta es que
replica ese ADN, procesa la proteína, la genera, ¿no? Que es recombinante esto, vos la sintetizaste y lo incluiste en la planta, pero la presenta de una manera que lo presenta con una membrana lipídica de grasa, si querés, con todas las proteínas puestas en grupitos de A3 y todas puestas en la membrana, que es muy parecido a como lo presenta el coronavirus. Ahora, esto es solo la cáscara, adentro no hay virus, no hay nada. Pero que Entonces, sea parecido engaña al sistema inmunológico, lo pone en alerta y dice, combatiremos eso que nos parece que es coronavirus y no es, Exacto. y genera muchos anticuerpos. Exacto. La mejor vacuna es la que mejor simula la enfermedad. Y esto lo simula excelentemente bien, porque primero no puede infectarte porque no tiene el virus, pero la cáscara, y por eso se llaman partículas similares a virus, es como toda la estructura del virus, con todas las proteínas estas que son las que desencadenan la respuesta inmunológica. Entonces, cuando el cuerpo lo recibe, vos se lo sacás a la planta, lo pones en la vacuna y se lo das a una persona. Y generas una respuesta inmunológica muy ¿Y potente. en cuánto muy tiempo buena. podría estar lista esa vacuna para ser aplicada acá? Bueno, No mirá, hablamos de la brevedad. pensando en los tiempos que vienen de fase 3, ¿no? Acá estamos hablando de 30.000 voluntarios. La de Pfizer, por ejemplo, eran 45.000, pero hubo otras de 30.000, otras de 60.000. Si vos pensás, ya pasó fase 1, pasó la fase 2, anduvo muy bien. Ahora viene la fase 3. La fase 3 se va a hacer en Canadá, Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. En Latinoamérica acá se va a hacer en 6 centros, que todavía se están autorizando por ANMAT, ¿no? Todavía falta un poquito de fase regulatoria. Pero si arrancáramos la fase 3, los centros que vayan a participar ahora en junio, ponele, y tenés que calcular que según tu velocidad de enrolamiento, más o menos en un par de meses vas a tener algún resultado interino probablemente de eficacia. Y si ese resultado de eficacia es bueno, ya pueden pedir la autorización de emergencia. Ya Así estamos hablando de septiembre, octubre. sí. A ver, no sé si ahí justo la eficacia, pero un poquito antes, un poquito después puede andar por ahí. Bien, yo quiero preguntarte también por la vacuna cubana. Van a ir a explorar la vacuna cubana, la ministra de Salud. Yo no la conozco la vacuna cubana. No podés dar una opinión porque no la conoces, pero en televisión deberías, ¿no? ¿Aprendiste ya que deberías? Estoy trabajando con esto del ¿Aló? estudio. Se ¿Aló? nota mucho, me quedaron cosas para decir, Seyman. Si todavía no empezó, gobernador. Aquella solitaria vacuna cubana. Se nota mucho, porque lo tiraste con ironía, se nota mucho que sos antivacunas y antipueblo, y que incentivás a la gente a que tome la bandina. Escuche una cosa, se está equivocando. Mire, usted se daría la cubana, usted se dio la soviética. la rusa. Soviética, Ya tengo las dos de la Sputnik, rusa. ya está. La cubana. Ah, el esquema completo de Kicillof sería, digamos, la rusa y la cubana. La rusa, la cubana. Listo, basta de Pfizer, basta de Pfizer. ¿Eh? Está Pero bien. bueno, cuando tu amigo Toto Caputo se la fugaba, nunca dijiste ni mu, ¿eh? Se nota mucho que la tenés en las Caimán, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver la escena de la reposera de Toto Caputo el día que Yo estaba? ya te voy a encontrar, Seyman. Estoy cruzando datos con Interpol y vas a terminar como Pepín. Se nota mucho. Pepín, pobre, está pidiendo ahí el asilo. Bueno, está bien. Escuche una cosa. Tenemos más cuellos de botella, más cortes, esas requisas que van a seguir haciendo, los accesos o no. Bueno, ¿Se vienen mirá. días duros o no? Todo eso lo decide el comité de expertos, que es la mesa de los lunes. Alberto, bueno, no existe en esta mesa, con todo ¿Cómo va respeto a lo digo, decir pero eso? el albertismo hoy está más al pedo que la Oficina Anticorrupción. Si querés saber hacia dónde va el gobierno, preste la atención a la mesa de los lunes. Hoy, como es feriado, la pasamos al miércoles porque Máximo se está recuperando, un problemita de salud que tuvo, pero por suerte ya está mejor, pero parece que se juntó con el embajador chino y se comió un choufán con camarones en mal estado. Culpa de Scioli, que los mejores los exportó a Brasil. Se nota mucho que lo hizo a propósito. Así que esperen el miércoles para saber la decisión que vamos a tomar. Pero se vienen 9 meses adentro. ¡Listo! No. Rebelión en la granja. Gracias, gobernador. Un abrazo grande para todos, para todas y para todes, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias. Ahí estaba el gobernador. Y yo preguntaba lo de, ¿esto es real? Lo de la vacuna que van a ir a México, la ministra de Salud. Está ahora en y México la Cecilia ministra de Nicolini, y después van a ir a Cuba a ver las vacunas. Y mañana Alberto anuncia en las tradicionales conferencias de prensa, que es las mañaneras de López Obrador, el presidente mexicano, esta llegada de 4 millones de vacunas. Bueno, es de un contrato de 22,5, con lo cual está muy bien que lleguen 4 millones, pero necesitamos que se cumpla el contrato de 22,5. Bueno, yo aprovecho, ustedes hicieron el estudio de Pfizer para hacerte una pregunta que no responderás, por supuesto, pero yo la tengo que hacer de oficio. El tribunal actúa de oficio. Hoy hubo un cruce muy grande. Patricia Bullrich había acusado de pedir sobornos o de, escuchen, sean precisos en las palabras, o de pedir coimas.
Después hubo toda una saga, Ginés González García se defendió, el laboratorio también sacó un comunicado, el propio presidente de la Nación la va a denunciar. ¿Cuál es tu impresión que puedas decir públicamente? Y todos te estaremos viendo la cara a ver si nos mentís o no. No, yo me entero también por las noticias de todo esto, te soy sincero. A mí ya hace un tiempo que como que dejé de seguir el tema muy de cerca y ahora lo que sé es que están las negociaciones, hasta donde yo sé, las negociaciones estaban encaminadas. Debe haber cuestiones contractuales bastante complicadas porque están llevando su tiempo, pero sé que no estaban caídas porque sé que gente del ministerio se había contactado con Pfizer, así que imagino que todo esto que decís no... Bien, Andrés Malamud, estás ahí, politólogo de la Universidad de Lisboa. Está Andrés Malamud, muy bien, en ese plano soviético, fíjense, está la contrapicada. Se nota muy mucho. bien, se nota mucho. Bueno, ¿cómo estás, Andrés? Muy bien, Diego, gracias. Larguemos por lo último que ocurrió, que tiene que ver con estas declaraciones de Patricia Bullrich en el contexto de por qué finalmente no se cerró con Pfizer, casi como señalado uno de los más grandes errores en la administración de la pandemia al gobierno nacional y el contraataque, por supuesto, de Ginés González García y del presidente que la van a denunciar. Los halcones se tocan. Ustedes mencionaron antes las declaraciones de Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Kicillof, sobre que la oposición hincha por el coronavirus. Parece que la oposición quiere los muertos. Y la jefa del principal partido de la oposición le responde de la misma manera, diciendo que es el gobierno el que provoca muertos por su corrupción. Esto es mala política. Es mala política de los dos extremos y le hace mal a la política moderada y le va terminando haciendo mal, le va a terminar por hacer mal a los extremos también. Porque lo que estamos viendo en América Latina es que cuando se rebelan los ciudadanos, se rebelan contra todos los políticos, contra el establishment. Así que flaco favor se hacen a sí mismos en lo que se tiran muertos en la política democrática. ¿Cuán cerca o lejos estamos, como otros países? Tenemos ejemplos de Colombia, bueno, del año pasado también de Chile, la explosión allí del malestar, no radarizado por la política chilena, la explosión por el aumento del boleto del subte. Pareciera, bueno, es una expresión de deseo también, que estamos más lejos en Argentina. ¿Cómo ves vos el clima antipolítico? ¿Bajo todavía en diferencia con otros países o en comparación con otros países? Bajo pero aumentando. La paradoja es que Argentina, sí, lo dicen todas las encuestas y lo dicen inclusive los que analizan bien la política, como Cristina Kirchner y Lilita Carrió, que se están dando cuenta de esto que algunos definieron como una mezcla de tristeza y rabia. Pero fíjate, vos conocés sentimientos más que yo. Son sentimientos que se complementan y se neutralizan, porque la rabia te hace querer romper todo, pero la tristeza te desmoviliza. Y hoy la tristeza casi, o la desesperanza prevalece, por eso hay cierta calma, que se suma la inoculación. La Argentina se inocula en 2001 de los estallidos y nos quedan los anticuerpos todavía, pero no quedan para siempre. La mayor parte de las vacunas requieren refuerzos. Esta misma del coronavirus ya parece que va a necesitar una tercera dosis y quizás termine siendo por de la gripe, anual. El anticuerpo contra el estallido social no tiene que ser anual, pero no sé si dura más de 20 años. Así que jugar con fuego hoy casi seguro es garantía de quemarse. ¿Cómo inscribirías en este contexto que vos decís de volatilidad del ánimo social? Bueno, que el gobierno y básicamente el kirchnerismo van por la modificación del Ministerio Público, de la ley del Ministerio Público Fiscal, van con su agenda de justicia. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo lo lee? No digo toda la sociedad, pero una buena parte. Por supuesto que el gobierno tiene una narrativa de justicia. Con esto lo que busca es que los jueces que trabajan para la oposición no los metan presos. Buena parte de la sociedad y toda la oposición piensa lo contrario. Están aprovechando lo que les queda de poder para blindarse judicialmente. Y que esto es sensato porque lo van a perder el poder. Y me parece que este no es un análisis tan lejano de la realidad. Si el gobierno no consigue pasar ahora las reformas judiciales, no va a conseguir pasarlas cuando pierda las elecciones intermedias. Y hoy pinta para perderlas. Y quiero ser muy claro, hoy. Porque dentro de 2 meses pueden conseguir vacunar al 70% de la población y cambiar radicalmente el panorama. Pero hoy la rabia está latente, está en cuarentena, la tristeza está en la superficie. Pero cuando la gente vaya a votar, explota. Y es una explosión buena, explotar en el cuarto oscuro. Por ahora es mejor que explotar quemando todo, como en Bogotá o Santiago. ¿Cuánto es dependiente el ánimo social de una campaña de vacunación? Suponete que se acelera y vienen más vacunas. ¿Cuánto salva esto al gobierno?
depende de la economía. En condiciones normales, la economía define. En condiciones excepcionales, la emergencia define. Hoy el gobierno podría perder porque faltan vacunas. Cuando se termine de vacunar, porque se va a terminar eventualmente, el gobierno puede perder por la inflación. Tiene que hacer dos cosas, tiene que vacunar y parar el alza de precios. Todo en 6 meses. No es fácil, pero hay gobiernos que consiguieron recuperarse rápidamente. Alfonsín en el 85, Menem en el 91. Cuando hay planes de estabilización exitosos, la gente recompensa en las obras. Solo que, si vienen, va a ser de sorpresa, porque no hay nada que se vislumbre. Lo que están haciendo es negociando monedas de postergación de deuda en el exterior. ¿Qué capacidad hay de planear un programa de reforma económica, de estabilización económica? Si el ministro de Economía lo que trata de hacer es postergar vencimientos, es el trabajo full time. Está muy bien. ¿Cuánto puede usufructuar? Pablo, ¿vos tenés? Sí, claro. Ah, perdón. No, todo bien. Buenas noches, Malamud. Recién vos decías que los extremos juegan con fuego. Pero digo, ¿pero hay lugar en un momento de tanta crispación y de tanto enojo de algunos sectores de la sociedad para los moderados, para un Larreta que se muestra o se quiere mostrar como un zen? ¿Hay lugar en la política para eso o el enojo les toca a todos? El enojo le toca a la mayor parte y las elecciones intermedias son proclives a los extremos. Porque la gente tiene menos miedo de fragmentar el voto, de perder un candidato pintoresco. Y la moderación va a volver en 2023. Pero este es el año de ruptura. Si no lo cuidamos. Y justamente acá los moderados pueden perder las internas en su propio partido. Todavía no está dicho, de nuevo. Pero el tema es que no les conviene ser moderados a los candidatos en estas elecciones. Y por eso no son tontos, son racionales. Lo que están haciendo es caminar en la cuerda floja. Tienen que radicalizar el discurso porque es la elección apropiada para hacerlo. Pero si tensan, rompen. Y esto no es fácil. El equilibrio vos lo vas buscando en una cuerda que se mueve todo el tiempo. Y además, las negras también juegan. Esto es un juego de ajedrez. Lo que vos hagas depende de lo que haga el otro. Si vos tensás y el otro se queda quietito en el centro, vos le ganás. Entonces el otro tensa también. Y se están estudiando todo el tiempo. Creo que hoy se pasaron de la raya los dos. Pero los que tienen que decirlo son los electores. Y hoy los electores hablan a través de encuestas. Y ahí lo que estamos midiendo es esto que hablábamos recién. Rabia e indignación creciente. Adri. Sí, hablábamos recién de la necesidad de tomar medidas drásticas frente a la situación sanitaria y la imposibilidad de hacerlas. ¿Hay alguna salida? ¿Hay algún ejemplo que se pueda mencionar para orientar cómo hacer para que se cumplan medidas cuando el clima es el que describís? Si vos haces un zoom out y lo mirás de lejos, lo que está haciendo Argentina es lo que hizo prácticamente todo Occidente. Confinamientos intermitentes y vacunación gradual. El problema es la intensidad. El primer confinamiento argentino fue drástico y total. Hubo municipios en los que durante 5 meses no circuló el virus. No hubo un solo caso. Estuvieron cerrados igual que el resto. Esta falta de calibración del primer confinamiento torna el segundo insustentable, insoportable. Y las vacunas van lento, de nuevo, van lento comparado con qué. Van más lento que Uruguay y que Chile, van más rápido que el resto de América Latina. Pero en Argentina pensamos que podemos hacer más que el resto de América Latina y por lo tanto la demanda es mayor a la de otros países. Así que estamos en un sándwich, estamos en el problema de hacer más o menos como todos los demás, porque solamente 6 países que vacunaron bien a más del 50% de la población, pero no tenemos espalda, no tenemos espacio fiscal, no podemos tirar el helicóptero de plata que tiraron en Europa. Y por lo tanto, incluso haciendo las cosas bien, van a salir mal. A ver, Osvaldo. Sí, Malamud, buenas noches. Esa rabia de la que usted hablaba que tiene gran parte de la sociedad hoy, ¿es solamente con la clase política o también con el sindicalismo, con los medios de comunicación, con todo lo que signifique casi institucionalidad? ¿Estás asustado con eso de los medios de comunicación también? Sí, también, claro. Bueno, lo que nos indican los estudios en otros países es que en general la aversión, el odio es contra el establishment. Y ahí en el establishment la gente de a pie suele poner a todo lo que sale en televisión. A veces no los futbolistas, pero muchas veces los periodistas están mezclados también, pero no es lo mismo. La política es una mala palabra. Y quiero ser claro, esto es así en todo Occidente. En todas las democracias occidentales, los partidos y los parlamentos son las instituciones con menos prestigio, salvo en condiciones excepcionales y en países excepcionales. La cuestión es, primero, cuáles son las alternativas
alternativas. En otra época eran los militares, ahora no. Y segundo, ¿cuál es la intensidad de ese desprestigio? En Argentina lo que está pasando es que la gente, como en todos los países, insulta a los partidos, no cree mucho en el Congreso, en los políticos, pero eso está en bajada, todavía más. En parte por estas peleas sin resultados. Esto es importante, si se pelean, pero entregan resultados, se lo perdonan. Pero cuando lo que vemos es que nos encierran otra vez y que los precios siguen aumentando y ellos se tiran muertos, la gente se enoja con casi todo. Pero de nuevo, por los periodistas menos. Bueno, menos mal. A ver, Rolo. Andrés, cuando hablas de la gente, del descontento de la gente, ¿se puede dividir por edad? En otras palabras, ¿hay más descontento entre los jóvenes en la Argentina en este momento que en otros grupos etarios, como quizás pasó en Chile o en alguna otra sociedad latinoamericana? Gran pregunta. Y en este momento no tengo la respuesta. Estoy trabajando en un estudio que se está haciendo para entender cuál es el sentimiento predominante de los jóvenes. Pero lo que hasta ahora estamos viendo es que en los jóvenes hay más desesperanza que rabia, deseo de irse. Y la experiencia que tenemos en otros países, incluyendo Uruguay y Portugal, el país del famoso supuesto milagro, es que cuando los jóvenes emigran, la presión se descomprime. Los sistemas políticos se estabilizan a partir del fracaso. Pues la gente que tiene capacidad de resistirse y quemar todo es la que se va del país. La cuestión es que estamos en una pandemia global, no hay muchos lugares donde irse, no está recibiendo el mundo. Pero en principio, fíjate que la paradoja esta puede llevar a que los jóvenes desesperanzados se tomen el avión y entonces no incendien como hicieron en Chile, en Colombia o en Perú, en cualquier momento. Pero de nuevo, lo estamos midiendo. Hoy parece que están menos irritados que en 2001, porque están más desesperanzados. Andrés, estamos claramente en en un cuarto gobierno kirchnerista. Alberto Fernández también encarna un gobierno kirchnerista. En esta cuarta temporada, ¿se puede hacer kirchnerismo de aquella segunda o tercera temporada que hacía Cristina, sintetizado en el vamos por todo? Digo, ¿puede hacer reformas estructurales grandes como aquel kirchnerismo deseaba y hoy anuncia? No. Pero tampoco pudieron entonces, porque las grandes batallas del kirchnerismo, segundo, del tercero sobre todo, contra el campo, contra los medios y contra los jueces, las perdieron todas. Y las perdieron con el 54%, cuando el segundo había sacado el 17%, que miraban con las revistas. Ahora ganaron con el 48% y el segundo tiene 40%, y la respira en la nuca. Si no pudieron entonces, ¿por qué van a poder ahora? Por eso cuando hay gente que teme Venezuela, a mí me da un poco de gracia, porque en Venezuela hay una dictadura. El que manda, mata. Acá en Argentina es muy difícil mandar, porque el que pierde tiene control de recursos importantes. El voto, el Congreso, la calle, parte de los medios. El empate es más probable que el avasallamiento. Y en ese empate tampoco ganamos todos. Pero el riesgo de nuevo es la anarquía, que nadie consiga gobernar a Argentina. No es que alguien consiga hacer lo que hizo Maduro en Venezuela. ¿El kirchnerismo sabe, vos crees que tiene conciencia de esta limitación del cambio del contexto social y económico y avanza igual porque está en sus genes y en sus ideas, o no lo sabe? Bueno, ahora especulo, porque hablo con algunos de ellos, hablo con gente de enfrente, pero mi impresión es que Cristina lo sabe. Siendo casi lo mismo, no sé si Kicillof lo tiene tan claro. Hay una definición. Y no sé si hay alguien más en el gobierno que esté tomando decisiones. ¿Quién está tomando decisiones en el gobierno hoy? Bueno, en economía parece que las toma Kicillof. La decisión sobre qué subsecretario se va o se queda, la decisión sobre las tarifas, qué hacer con los aumentos. El ministro Guzmán, al cual nadie le reprocha demasiado, está encargado de un gran tema, que es el postergamiento de los vencimientos de la deuda externa. En el resto, si hay al piloto, no parece ser él. Y finalmente te pregunto, por tu experiencia en Portugal, sobre el ajuste a la portuguesa con el que en un momento soñaba el gobierno, con la relación con el Fondo Monetario, y sobre la cuarentena en Portugal. ¿Cómo fue esa experiencia de, bueno, restricciones económicas y restricciones de ambulatorias, ¿no? El ajuste económico a mí me significó, como empleado público, profesor universitario, una reducción nominal del 23% de mi salario. Y hoy, en 2021, tengo el mismo salario que en 2011 y no me quejo. Pero cuando te pintan el modelo portugués como un
están diciendo la verdad. Un tremendo ajuste y el desajuste nos llevó al punto de partida. Y eso lo agradecemos. El confinamiento tuvimos 2, primera ola y segunda ola. Y fueron totales, no se podía circular entre municipios. Cerraban todo, incluso las escuelas. Siempre las escuelas fue lo último que cierra, lo primero que abre, y hay clases que se postergan y se pasan a diciembre, en este caso a junio, tiene el calendario escolar dado vuelta. Y tuvimos de todo, la primera ola suave, la segunda ola mortal, trágica. ¿Qué significa eso? Teníamos tantos muertos por día como si hubiera 1.300 muertos por día en Argentina. Esa es la proporción de muertos por población. Y salimos con confinamiento y de a poco con vacunas, pero otra vez, no hay magia, las vacunas en la Unión Europea son un fiasco. Recién ahora están consiguiendo vacunar en la Unión Europea el 35% con la primera dosis. Es más que Argentina, que estamos en el 20%. Pero son los ricos del mundo. Y les fue mal, negociaron mal. A diferencia de Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos, que son las excepciones. Así que está lleno de fracasos el mundo. Eso no nos torna un éxito. Gracias. Necesitamos esa frase en este lunes, confinados, ese motivador que es Andrés Malamud. Andrés, muchas gracias, como siempre. Muy interesante charlar siempre con vos. Bueno, ahí está Andrés Malamud dando una panorámica, su experiencia en Portugal. Hemos hablado de política, de cuánta pólvora tiene la cartuchera el kirchnerismo o no, etcétera. Larguen por donde quieran. Apertura total. A mí me parece interesante lo que dice de que en este año, que es año eleccionario, los moderados no van a tener este espacio, que están claramente los sectores más duros. Por eso es interesante lo que pero hace... Fíjate lo que dijo, no garpa ser moderado, no dijo esta frase, sí. Pero si te pasás mucho de rosca es muy finito el pasillo que Y además tenemos. aclaró que es para este año. La gente se está cansando. Que Para este cerrar año. la idea, para cerrar la idea, perdón, por eso es interesante el camino que hace Larreta de querer mantenerse en ese lugar, porque él no está compitiendo por esta carrera. Él quiere competir en 2023, él quiere ser presidente. Entonces, no está en la urgencia de Bullrich o en el tradicional lugar que está siempre Cristina, ¿no? No, ahí es que si el que se posicione como fuerte este año no va para la presidencial del 23. Son 2 años. Es un siglo en Argentina. Bien. Por eso no se quiere, por eso digo que Larreta no se quiere quemar, porque si Larreta se gasta los cartuchos ahora, no nos gastemos los cartuchos ahora que tenemos un bloque Una más, ¿no? tanda. Después a la vuelta vemos lo de Larreta y vemos también cuánto tiempo... La gente que tiene una sola dosis y está esperando el avión como la isla de la fantasía, que llegue su segunda dosis para completar el esquema. ¿Cuánto tiempo más le dura en el cuerpo los anticuerpos exactamente? ¿Y en qué momento se debería preocupar? Con el doctor Gonzalo Pérez Marc. Dale, va. Escuchado en la tanda, ¿las fiestas clandestinas son qué cosa, Rolo, de los jóvenes? Un termómetro del descontento de los jóvenes. No tengo dudas. Fíjate, Nos quedamos hablando de la entrevista que hicimos con Andrés Malamud sobre esa franja en Argentina menor que en otros países, por suerte, de mucho descontento con la política, más proclives a lo explosivo, a lo impulsivo. El ejemplo fue Chile, pero también fíjense Colombia. Es decir, y ojo que cuando hablas con algunos integrantes del gobierno, te dicen que hay allí un miedo final a alguna explosión. Diego, fíjate una cosa, no les entran las balas con las restricciones. Este fin de semana en Mar del Plata hubo 16 fiestas clandestinas. Es un lugar que es provincia de Buenos Aires, pero es medianamente controlable. Es una enormidad. En la capital federal, en la Villa 1114, hubo una fiesta, la llaman fiesta, pero la sospecha es que era un boliche clandestino, con 150 personas este fin de semana. Siguen floreciendo por más restricciones que vos pongas, y eso es una expresión de un grupo de gente, en general jóvenes, que no están de acuerdo con las medidas, con la cuarentena y que quieren seguir con su vida, no importa cómo. Si eso se puede traducir en una cuestión política o no, será otro tema, será tema de análisis de Malamud. Pero se está viendo esa desobediencia. ¿No están de acuerdo con las restricciones o hay una anomia generalizada? Digo, que no es solamente que no están de acuerdo con estas Y restricciones. también son jóvenes, es decir, hay una lógica y una rebeldía Claro. de cualquier orden que venga de los adultos. Digo, ese es un Son clásico. jóvenes que no tienen facultad presencial hace 1 año y medio. Que no tienen Son jóvenes Pero hay que algo del andando. encanto por la política de años anteriores, básicamente después, posterior a la muerte de Néstor Kirchner. Después pasaron 1000 cosas. Era una porción minoritaria, no era Está bien, toda la pero juventud. había Intensa. una romantización en un sector que hoy el mismo kirchnerismo te dice
que no están tan conectados Porque con el había una espacio, idea- porque no es un momento de distribuir ni hacer feliz a nadie. Y porque aparte había una idea de futuro. Lo que es Exactamente. terrible es que no hay una idea de futuro para los jóvenes. O te vas a la clandestina o te vas del país. Digo, todos conocemos casos de jóvenes muy formados que se están yendo del país Pero hay a algo de países que desencanto también que se tienen, instaló. a países Pero que también tienen peste. Pero ante una lógica de restricciones es lógico que el joven se rebele y la fiesta clandestina es un lugar de encuentro de los rebeldes. Pero ese lugar de la política, del lugar de salida, del crecimiento, es cierto que está afectado, hay un contexto de desánimo que no existía hace un tiempo. Quiero volver a Pérez Marc. Los que tienen una vacuna con una dosis, ¿en cuánto tiempo tienen para estar tranquilos? No sabemos. Está todo en estudio. La respuesta que no nos deja tranquilos. No sabemos. Pensá que llevamos 9 meses del estudio de la vacuna Pfizer, que fue el primero que arrancó. O sea, acá en Argentina llevamos 9 meses, están los resultados de los 6 meses, sabemos que se mantienen muy bien los anticuerpos con 2 dosis. Con una dosis probablemente se mantengan no tengas vos si vos tenés una sola dosis, probablemente no potencies con la segunda a la primera dosis, no vas a alcanzar la cantidad de anticuerpos que alcanzarías con 2 dosis y por lo tanto tampoco la eficacia, seguramente, pero van a durar probablemente mucho, por lo menos 6 meses seguramente. Lo que pasa es que uno quiere tener la eficacia de la mejor manera como fue estudiado, que fue con 2 dosis, obviamente. Es ¿no? así. Todo el mundo quiere el seguro de todo riesgo. Tenés parcial, choque parcial. Gracias, Gonzalo Pérez Marc. Te paso el link para Sí. quienes se quieran anotar en los estudios Sí. de vacunas. Sí. Es ARG de Argentina, vacunacovid.com. Bien, ahí se pueden anotar. Yo me anoté. Dale, tanda. Bueno, muy bien. Mañana, 25 de mayo. Bueno, espero que lo pasen lo mejor posible dentro de los contextos de privaciones. Un locrito no está prohibido por ahora por nadie. Ojalá si lo tienen lo puedan disfrutar. Esto ha sido todo. Hemos escuchado al médico. ¿Cuánto dura la dosis? La primera, la segunda. No lo sabemos. A tolerar la incertidumbre. Pero mientras, lo mejor posible a pasarla. Ahora Joaquín Morales Sola desde el Llano. Hasta mañana.